John Dewey nació en 1859 en Burlington, Estados Unidos. Desarrolló durante toda su larga vida una fecunda actividad de pensador, estudioso y escritor, pero también intervino protagónicamente en la reforma educacional, en la organización y defensa del movimiento obrero estadounidense y luchó por los derechos de la mujer, las libertades civiles y la paz. Filosóficamente, presentó una versión propia del pragmatismo dirigido a la reconstrucción de la sociedad en la que le tocó vivir. ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos. Vamos a, hoy, siguiendo el camino de esta divulgación de la historia de la filosofía, centrarnos en un filósofo contemporáneo, no una de esas figuras deslumbrantes que rompen, que dan una innovación y un giro radical, uno de esos aventureros casi de capa y espada del pensamiento, sino un hombre, más bien un hombre sencillo, un hombre, digamos, trabajador, empeñoso, que hizo una labor de esas importantes en la filosofía de mantener una serie de pensamientos y de introducir un impulso cercano a lo útil en la filosofía. John Dewey es quizá uno de los filósofos americanos, sin duda el más conocido de final del siglo XIX, comienzos del XX, y por supuesto de toda la historia de la filosofía es una de esas figuras patriarcales que han tenido luego una progenie importante y que fueron muy influyentes en su momento, pero influyentes en la vida social, no solamente como filósofo, sino él era un hombre público que intervino en causas progresistas, que tuvo que ver con legisladores y sobre todo, para mí lo más importante de Dewey es que es el filósofo de la educación, el filósofo que puso el tema de la educación en el centro de la filosofía contemporánea. Para él, la filosofía no es más que una reflexión sobre la cuestión de la educación y todo el contenido verdadero de la filosofía es reflexionar sobre la cuestión de la educación. No es, por supuesto, ni el único ni el primero. John Locke ya se había dedicado al tema de la educación. Rousseau, como saben ustedes, hizo una obra célebre, de Emilio, y hay otros filósofos, pero en la época contemporánea esta convicción de que la filosofía puede, a través de la educación, aportar un fundamento a la democracia moderna. Esta es una idea característica de Dewey y yo creo que es una de las ideas fuerza del pensamiento contemporáneo. En 1882, a los 23 años, Dewey se trasladó a Baltimore y se inscribió en la Universidad Johns Hopkins, atraído por el ambiente hegeliano de la universidad. En su formación filosófica comenzó, en efecto, por una entusiasta adhesión al hegelianismo que, para él, representaba un instrumento de liberación. La lógica hegeliana, según la percepción de Dewey, giraba en torno de una vinculación vital entre el hecho y el pensamiento. Sin embargo, pronto Dewey sintió profundamente la influencia de la biología evolucionista, darwinista, y de las nuevas teorías psicológicas, en las cuales el factor biológico era considerado esencial en el desarrollo de la vida simple. Bajo dicha influencia, solo conservó del hegelianismo el concepto de la realidad como un todo que se desarrolla constantemente en dirección de una creciente inteligibilidad o racionalidad y eliminó todas las huellas propiamente idealistas. Por este camino, Dewey llegó a una visión de la realidad para la cual propuso como calificación más apropiada la de naturalismo humanista. En 1884 obtuvo el doctorado por una tesis sobre Kant. Se casó entonces con una antigua alumna llamada Alice Chipman, quien contribuyó más que nadie a interesarlo en los temas educativos y colaboró estrechamente con él. Enseñó primero en la Universidad de Michigan, entre 1884 y 1894. Luego,
de 1894 a 1904, lo hizo en la Universidad de Chicago, en la cual dio origen e impulso a un dinámico movimiento de estudios, en especial de lógica, configurando un centro intelectual que fuera luego calificado, precisamente, como Escuela de Chicago. Allí mostró un definitivo interés por la educación. En el año 1904 renunció a su puesto como profesor, aunque hasta 1929 siguió enseñando en la Universidad de Columbia en Nueva York. Una vez retirado definitivamente de la docencia, desplegó una fecunda actividad de estudioso y escritor. Fue un hombre de acción, que aspiraba a la unificación de pensamiento y acción, de teoría y práctica. Defendió la igualdad de la mujer, incluyendo el derecho al voto. Fue cofundador, en 1929, de la Liga para una Acción Política Independiente. Fomentó el sindicalismo docente y alentó fervientemente la ayuda a los intelectuales exiliados de los regímenes totalitarios. Dewey tuvo una gran influencia en el desarrollo del progresismo pedagógico, desempeñando un papel protagonista que abarca desde finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Fue el pedagogo más original, renombrado e influyente de los Estados Unidos y uno de los educadores más perspicaces y geniales de la época contemporánea, influyendo en el curso de, por lo menos, 3 generaciones. Con 87 años se casó por segunda vez y adoptó a 2 niños. Poco después, en ocasión de su 90º cumpleaños, fue celebrado por hombres de pensamiento de todo el mundo como el más grande filósofo y pedagogo norteamericano. Murió el 1 de junio de 1952 con 92 años de edad. Uno de los propósitos principales de John Dewey fue acabar con esos dualismos tan normales que dicen que va por un lado la ciencia, por otro lado la moral, que por un lado va el conocimiento empírico, experimental, tecnológico y por otro lado el humanismo. Es decir, que en una palabra que por un lado va la teoría y por otro lado la práctica. Dewey, al contrario, considera que esos 2 caminos son convergentes y convergen en la propia idea de experiencia humana. La idea de experiencia es central en el pensamiento de Dewey, pero una experiencia no considerada sencillamente como digamos, lo de Locke o de Hume, como puramente empirismo, sino que el objeto es visto en su medio, es decir, es una experiencia de los objetos, pero también es una experiencia del medio, el medio en que se dan los objetos y de la relación que guardan todos los objetos entre ellos. Es decir, es una experiencia compleja, pero una experiencia en la cual ya no hay esas distinciones entre la ciencia, la moral, sino que se nos da la experiencia de la vida en la cual estamos tratando de debatirnos y de llegar a resultados, a conclusiones, etc. A ese pensamiento basado en la experiencia y que quiere ir más allá de las divisiones entre teoría y práctica, en líneas generales le llama Dewey naturalismo. Y el naturalismo no es un naturalismo meramente, por supuesto, digamos, de la naturaleza como algo desligado o distinto de la ciudad, sino más bien es como una visión de toda nuestra aventura. Es el acontecimiento, es el drama mismo de la vida, pero visto siempre desde un punto no trascendente, desde un punto como el que ocupa un hombre que no está mirando hacia el más allá, sino tratando de entender lo que tiene delante, el más acá. El pensamiento, según Dewey, es un producto de la evolución biológica y la conducta humana se desarrolla, por eso, siempre en vinculación con un ambiente físico, es decir, que tiene siempre una matriz biológica. Pero por otra parte, el pensamiento y la conducta humana no se reducen a simple producto de un enorme mecanismo, sino que constituyen un hecho comunicativo y social, o sea que también hay una matriz cultural, no solo biológica, con la función específica de modificar la estructura y realizar el significado de una situación de experiencia.
De alguna forma, el naturalismo humanista que propone Dewey está tratando siempre de ubicar y pensar la conducta humana a partir de una doble matriz. Una matriz biológica, porque el pensamiento es un producto de la evolución biológica, y por otro lado una matriz cultural, porque el pensamiento siempre va a ser un hecho no solo biológico, sino también comunicativo y social. Esta visión de la realidad es presentada por Dewey en sus obras Reconstrucción de la filosofía, de 1920, Experiencia y naturaleza, de 1925, La búsqueda de la certeza, de 1930, y El arte como experiencia, de 1935. En esos marcos, Dewey desarrolla la tesis de que el pensamiento humano es el instrumento que la naturaleza en su evolución utiliza para pasar de una situación dada, ambigua e inarmónica, a una nueva situación, en la cual la primera es reconstituida como en un plano más alto de realidad, mediante un enriquecimiento de significado más coherente y provisionalmente más estable. Ese instrumentalismo, ese hecho de decir que el pensamiento humano es un instrumento de la naturaleza, acerca la posición de Dewey a la del pragmatismo. Sin embargo, aunque Dewey toma ciertos elementos del pragmatismo, es crítico respecto de otros, y particularmente es crítico de la identificación central del pragmatismo de lo verdadero con lo útil. Más bien piensa que puedo reconocer lo verdadero por la práctica, por la utilidad, pero no identificarlo. La eficacia de la acción no es la verdad, pero revela la verdad. Una proposición puede ser verdadera aunque no haya forma de reconocerlo, porque falta una práctica eficaz en la que yo reconozca la verdad de la proposición. Así, se conoce obrando y se conoce para obrar. El problema del conocimiento es inseparable del de la conducta, del de la acción. Encontramos en Dewey, en consecuencia, cierto relativismo, corregido por una fe optimista en la fecundidad constructiva del proceso de la experiencia y de las prácticas sociales. El hombre vive en riesgo, ambigüedad y crisis, y conoce a partir de ello. Por eso la acción es para el hombre un deber, aunque existen situaciones en las cuales la fe optimista que apuntala a ese deber parece desmentida por el desarrollo efectivo de los hechos. Es precisamente entonces cuando la filosofía debe demostrar su validez y eficiencia, convirtiéndose en sabiduría directiva de la vida y alimentadora de la fe. Según Dewey, el factor más notable de la conducta humana es la inserción del ser humano en un todo social por medio del contacto con otros hombres, fundamentalmente por medio del lenguaje y el sistema de significados que en él se constituye. La comunicación es la más milagrosa de todas las ocupaciones humanas, porque en ella se pueden compartir las experiencias del mundo y, consecuentemente, los sistemas de valores. Todos los sistemas de valores tienen que ver con la búsqueda de la perpetuación del goce de un objeto. Lo deseado se convierte en valor cuanto más durable sea su deseabilidad o el goce prometido. El juicio de valor, entonces, surge cuando se verifican condiciones que hacen nacer la duda acerca del valor de lo deseado o gozado. Esta duda solo puede responderse racionalmente, pero, según Dewey, la razón no es más que la idea generalizada en continuo devenir y siempre rectificable de las relaciones entre métodos de indagación y resultados, que se han ido seleccionando como más eficaces sobre la base de los éxitos y los fracasos empíricos logrados por la mente en sus investigaciones, lo que necesariamente es un procedimiento a tientas. Las condiciones racionales en realidad son las que más eficacia han mostrado. El principio de no contradicción es racional, porque pensar de esa manera es más eficaz que pensar de otra. Así, todo conocimiento remite a la experiencia, y toda experiencia tiene una dimensión estética. El arte mismo, como expresión de emociones, es experiencia, y la actividad estética tiene como finalidad, en última instancia, la armonización de una experiencia.
Para la producción de una obra de arte, hace falta una carga emotiva en la cual esté acumulada la experiencia pasada del individuo y en la que por lo tanto esté presente su personalidad entera, y el artista encuentre la guía para escoger y elaborar el material, físico o imaginativo, que le parezca más idóneo para fijar un significado en lo que tiene de creativo y de nuevo, de original. Pero el tema central es que toda obra de arte abstrae de alguna manera rasgos particulares de los objetos, o sea que todo arte es, en cierta forma, abstracto. La experiencia nos revela que la aventura del ser humano en el mundo es una aventura dramática basada en la incertidumbre. No sabemos a qué atenernos y ese es un problema grave que nos afecta porque estamos acechados por dificultades, por peligros, por necesidades. Entonces, el conocimiento no es un mero saber que contempla desinteresadamente el mundo, sino que pretende sacarnos de la incertidumbre. El conocimiento siempre pretende dominio, es seguridad. Queremos adquirir no una comprensión de lo real, sino un dominio de nuestra vida y un dominio de lo real. Por lo tanto, la validez del conocimiento no es una validez simplemente que se refrenda con la verdad abstracta, sino con la práctica humana, con lo que nosotros necesitamos para salir adelante, para romper nuestra incertidumbre, para saber a qué atenernos. Eso es la fuente, la orientación del conocimiento. La práctica valida el conocimiento. A esta forma de plantear las cosas se le ha llamado pragmatismo. Por supuesto, el que le dio ese nombre y el que lo acuñó de una manera más explícita es William James, que escribió un libro titulado Pragmatismo, pero James en ese libro reconoce que ha sido en los primeros textos de John Dewey en los que él se inspira para esta idea del pragmatismo. Efectivamente, el inspirador verdadero y más continuado del pragmatismo es Dewey. O sea, no es pensar por pensar, lo mismo que a veces hay quien desecha la idea de un arte por el arte. Para Dewey, él desecharía la idea de un pensar por pensar. El pensamiento es una forma de obtener unos resultados que necesitamos, de obtener un dominio sobre la incertidumbre que nos es urgente. Y para eso es para lo que sirve la filosofía, la educación, el esfuerzo, digamos, del conocimiento. El pragmatismo, algunos lo ven como una especie de excesivo utilitarismo del pensamiento, de la filosofía, pero también evita esos males del capricho, de la divagación, etcétera, que muchas veces pues ha enturbiado los pensamientos filosóficos. Para Dewey, la democracia es básicamente una pedagogía y a la vez la educación es democrática y democratizadora. O sea, la democracia educa y la educación democratiza. Este programa que Dewey califica como liberal y progresista es desarrollado en los libros Naturaleza y Conducta Humana, de 1922, Filosofía y Civilización, de 1931, y Problemas de los Hombres, de 1946. Dewey piensa a partir de lo que él llama la crisis del americanismo, ese tipo de civilización que de alguna manera entró en crisis con la Primera Guerra Mundial y luego con la crisis de Wall Street en los años 20. La respuesta de Dewey a esa situación es la más radical defensa de la democracia, mediante la propuesta de un humanismo demócrata o un democratismo humanista. Para Dewey, la democracia, más que una forma de organización política, es una forma de vida, es un ideal ético que establece dos criterios de valoración. Por un lado, es democrática una sociedad que coloca a todos sus miembros en situación de participar en iguales condiciones en lo que esta sociedad tiene de bueno, por ejemplo, educación, salud, etc. En segundo lugar, es democrática una sociedad en la que la flexibilidad de su estructura
asegura una continua readaptación de sus instituciones mediante la acción y reacción como otras formas distintas de asociación. O sea que la gente se va asociando, se va relacionando, y esto va generando nuevas formas institucionales acordes a las nuevas situaciones. El orden político de una democracia es nada más que un medio, no es la democracia misma. Es una herramienta, acaso la mejor que se haya encontrado hasta ahora, para realizar fines que pertenecen al vasto campo de las relaciones humanas y del desarrollo de la personalidad humana. El sufragio universal, la responsabilidad de los elegidos ante los electores, en fin, todos los otros factores de lo que se llama habitualmente gobierno democrático, no son el objetivo final, no tienen un valor absoluto, son nada más que los mejores medios ideados en una época histórica particular para poder realizar el ideal democrático. El fundamento de la democracia es la fe en la capacidad de la naturaleza humana, la fe en la inteligencia humana y la fe en la experiencia asociada en forma de colaboración y solidaridad. La fe democrática en la igualdad de todos los hombres es la fe de que cada individuo debe tener la posibilidad de ofrecer la contribución de que es capaz y de que el valor de su contribución tiene que ser determinado por su puesto y su función en el todo orgánico de similares contribuciones. Entre la democracia así entendida y la educación existe una estrecha relación. En cierto sentido, ambos conceptos se identifican. La democracia es en sí misma un principio educativo, un método y una estructura educativa. La democracia plantea a cada miembro de la sociedad la pregunta: ¿quieres ser un hombre libre y aceptas la responsabilidad y los deberes inherentes a la condición de miembro efectivo de la sociedad? Y recíprocamente, la escuela ideal debe ser el esencial agente distribuidor de todos los valores y de todos los objetivos que cultiva un grupo social. Debe ser, por así decir, un laboratorio de democracia. Dewey propone una reforma de la educación, según la cual, entre otras cosas, debe hacerse desaparecer definitivamente en la escuela la distinción entre clases sociales. Además, puesto que el alma de la vida social es el trabajo, sobre todo el manual, porque engendra costumbres sociales de colaboración, Dewey considera fundamental en la escuela primaria priorizar el trabajo manual. Por otra parte, dice que la escuela es algo así como un taller de democracia, y en un taller inevitablemente tiene que haber cierto desorden. La disciplina que vale es la que surge de la vida misma, la disciplina del trabajo, no la disciplina de la apariencia. En el pensamiento americano y en líneas generales en el pensamiento posmoderno, el filósofo de referencia es John Dewey. Es decir, un filósofo que había quedado un poco aparcado y que muchos consideraban que era una figura interesante por su esfuerzo, por su trabajo, por su impulso en el campo de la filosofía, pero que no era uno de los grandes creadores. Sin embargo, hoy es visto como el inspirador de Richard Rorty y de algunos de los más importantes pensadores americanos, sobre todo, insisto, de la posmodernidad. Como se sabe, la posmodernidad ha recuperado y, a mi juicio, ha acentuado casi hasta lo excesivo la doctrina pragmatista. De modo que Dewey es hoy otra vez una filosofía presente y se le estudia. Es verdad que no es un filósofo que ha tenido nunca la habilidad de la escritura. Es decir, para ser francos, John Dewey escribe muy mal y es bastante confuso y trabajoso, de modo que sus ideas yo creo que están mejor recogidas por otros autores que las dan o las brindan con más gracia. Pero uno de los puntos que a mí me parece importante y que sigue muy vigente en el pensamiento de Dewey es su mirada de una filosofía proyectada hacia el conocimiento del futuro. Es decir, el conocimiento, nuestros esfuerzos filosóficos son como tanteos hacia el futuro, porque
naturalmente nosotros vivimos en la incertidumbre del presente, pero sobre todo vivimos en la incertidumbre de aquello que va a ocurrir, hacia dónde vamos. Entonces, intentar tantear, intentar extender nuestros pseudópodos intelectuales para ver dónde estamos y hacia dónde vamos, es una de las tareas importantes de la filosofía. Esa idea de futuro introducida en el pensamiento filosófico, en vez de la eternidad, como otros filósofos, es una característica de Dewey que, por supuesto, hoy han recogido y cultivan la mayoría de los filósofos anglosajones pragmatistas que le siguen. Como digo, la figura más emblemática en este campo actualmente es Richard Rorty. Bien, pues hasta aquí por el momento hemos llegado. El próximo día vamos a intentar otra aproximación a otra perspectiva filosófica, y es indispensable contar con ustedes para acompañarnos.